¿Por qué es importante poner la atención a nuestra salud y nuestra paz mental? Porque bueno, ya estamos viendo hace ya bastantes años el aumento considerable de los índices de enfermedades mentales, valga la redundancia. Este, por ejemplo, es un estudio que saqué desde el Instituto de Salud y Evaluación y a través del Our World in Data de 2016, en donde aparece los grandes índices de ansiedad, depresión, consumo de alcohol y otras drogas asociadas, y trastornos asociados justamente a estas que se consideran trastornos de la mentalidad. Si se fijan, lo que está en verde tiene que ver con la ansiedad y tiene que ver con los niveles de depresión, que son los más altos y están asociados también a niveles de estrés, en el trabajo sobre todo. Por lo tanto, es importante poner atención a estos dos índices de depresión y ansiedad como punto inicial. ¿Okay? Continuando con esto, también podemos ver que dentro de los índices de depresión y ansiedad se han detectado a nivel de la Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud un aumento también en las cifras de suicidios, no solamente a nivel socioeconómico bajo, sino que socioeconómico alto. O sea, esto claramente no va asociado al nivel de ingresos ni dinero, sino que va asociado a otros temas que los vincula la organización a temas de trastornos de la salud mental. Por eso es sumamente importante prestar atención a este tipo de conocimiento. Eh, el estrés también es parte de lo que se encadena cuando no tenemos una salud mental considerablemente aceptable. El estrés sabemos que es un asesino silencioso porque finalmente te puede desencadenar enfermedades físicas como incluso hasta cánceres cuando no son tratados de momento. El estrés tiene síntomas a nivel emocional, a nivel cognitivo, a nivel conductual y fisiológicos, entre los cuales lo que más se rescata o lo que más se puede ver a simple vista es la ansiedad, como decíamos, los miedos, la irritabilidad y el mal humor. Eso es lo que más podemos ver en el día a día. A nivel cognitivo, la dificultad de la concentración, confusión, olvidos, pensamientos menos efectivos, reducción de capacidad de solución de problemas, entre otros. Y esto claramente va relacionado mucho con nuestro trabajo en sí, en qué tan efectivos seamos con nuestros trabajos. A nivel conductual, una disminución en la productividad, cometer errores, reportarse enfermo, dificultad en el habla, entre otros. Esto también, a nivel conductual, también a nivel de trabajo nos puede perjudicar con la relación con nuestros clientes. Y a nivel fisiológico, como les decía, la parte fisiológica, músculos contraídos, dolor de cabeza, problemas de espalda, de cuello, malestar estomacal, entre otros. Hay muchos problemas asociados cuando presentamos estos síntomas del estrés. Entonces es claramente algo que tenemos que ponerle atención y bueno, están las opciones para generar qué nivel de estrés tengo y hay por ahí, si quieren les comparto más adelante, no es el motivo de esta charla, pero hay unos tests en donde uno nos podemos evaluar para saber cuál es nuestro grado de estrés y así poder ver en qué nivel estoy para que también podamos poner atención en ese tipo de anomalías. Trayendo nuevamente los índices de depresión y los índices de ansiedad, esta parte es sumamente importante porque son los dos índices de enfermedades mental y trastornos de la personalidad que tienen mayor cantidad de personas que la presentan. Y tenemos que recordar que lo que es la depresión en sí, en el fondo, independiente del motivo por el cual por ejemplo, vayamos a una consulta médica, la depresión está asociada a un exceso de pensamientos hacia el pasado. Y la ansiedad, por otra parte, está asociada a un exceso de pensamientos hacia el futuro. O sea, la ansiedad va relacionada con la preocupación por lo que va a venir y la depresión está asociada a la preocupación por lo que pasó y lo que ya no fue. Entonces, cuando nos movemos en esos dos mundos, lo que estamos haciendo, estamos perdiéndonos el momento presente. O sea, nos estamos perdiendo la atención en este segundo a segundo en donde perdemos la capacidad y perdemos la habilidad de disfrutar la vida. En eso se transforman justamente estas enfermedades y estas enfermedades lo que hacen es justamente, están ahí para mostrarnos por dónde nosotros nos estamos enfocando
y como nos estamos enfocando en algo que no es el presente, entonces nos estamos privando de disfrutar esta vida de acuerdo a lo que es verdad. Y la única verdad es que es el momento, el segundo a segundo que estamos disfrutando y el cual estamos realizando nuestras labores diarias. Esta claramente por fuente, también la saqué de la Organización Mundial de la Salud, para que tengan ahí un contraste, y si quieren ver estas cifras, también se los puedo compartir después de la presentación. Entonces, ¿qué tiene que ver esto del momento presente? Bueno, acá hay un autor que se llama Eckhart Tolle, que es muy conocido, el creador del libro que se llama El poder de la hora, en donde él explica lo que hay atrás de esta necesidad de estar en futuro y en pasado, en donde nos distraemos del momento presente. Hay una necesidad de distracción, hay hay una finalidad detrás de todo esto, de generar estos estados de futuro y pasado que no nos permiten vivir plenamente la vida en este segundo y en este momento. Cabe destacar que es importante decir que es muy diferente decir estar en el futuro y en el pasado constantemente a tener tareas de programación en el futuro y recordar algunas cosas del pasado. Claramente van en los niveles de intensidad. Lo que pasa es que nos hemos vuelto adictos a estar en el futuro y en el pasado, y eso es lo que hace que perdure justamente estos estados de ausencia de presente, y por lo tanto no podemos, aparte de no poder disfrutar el momento presente y lo que estamos haciendo y lo que estamos disfrutando, estamos en constante escape de nosotros mismos a través de esos estados. Esto claramente a modo de inconsciente. Ya vamos a explicar ese tema del inconsciente un poquito más adelante. Bueno, este tema de la presencia, este tema del poner el foco, ¿cierto? Y la atención, tiene que ver con los temas energéticos, porque ya recordamos la famosa ecuación de Einstein que decía que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿cierto? En donde con su famosa teoría de la relatividad nos explicó ya que todo lo que vemos como materia no es más que energía. Entonces, todo lo que es energía es todo lo que vemos afuera de nosotros, incluidos nosotros mismos. Por lo tanto, donde nosotros ponemos la atención, estamos colocando nuestra energía. Y como ponemos la energía en lo que ponemos atención, si estamos en constante futuro y pasado, estamos poniendo nuestra energía en algo que todavía no existe y todavía no pasa, y estamos colocando energía en algo que ya pasó y no tiene cambio alguno, porque ya pasó el pasado. Entonces ahí justamente nace la disyuntiva, y aquí, bueno, este triángulo que aparece aquí tiene que ver con el triángulo del enfoque de la energía, de la emoción, en donde podemos darle un foco a esa emoción y también podemos entregarle un significado, aparte de lo que le decía, que también son energías en sí. Pero cambiando la energía, cambiando el significado y cambiando el enfoque, podemos justamente hacer que esta relación que tenemos con el futuro y el pasado sea cada vez más hacia el presente, y solamente utilicemos el futuro y el pasado para cosas constructivas, y no que nos quedemos pegados ahí en esos estados. ¿Ok? Ahora quiero poner el tema de la mente y cerebro. ¿Qué tiene que ver esta relación entre mente y cerebro y con el tema de la energía que le estaba hablando recién? Pasa que el, primero es importante distinguir qué es lo que es cerebro y qué es lo que es mente, ¿ok? En presentaciones del año pasado que también hice respecto a la salud mental, expliqué, y no lo voy a explicar en este momento, pero me pueden pedir esa presentación más adelante si así lo gustan. El cerebro corresponde al lugar físico donde se producen las reacciones sinápticas, ¿cierto?, de las neuronas, y donde se permite el intercambio de esa información de neurona a neurona, lo cual genera el flujo de pensamientos que después asocia el cuerpo para generar una acción. Es diferente el cerebro de la mente, porque la mente incluye al cerebro. Aparte, y les voy a explicar más adelante, qué otras cosas incluye. Incluye al cerebro, incluye al cuerpo y incluye al espíritu, incluye a la parte que es nuestra esencia propiamente tal. De ahí la importancia de comprender la diferencia entre mente y cerebro. Ya lo decía, por ejemplo, Shakespeare: la conciencia es la voz del alma, las pasiones del cuerpo, o sea, como un ente completo. Al igual que el doctor Carl Jung decía que hasta que no hagas consciente lo que llevas en tu inconsciente,
este último dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Esta relación entre cuerpo, espíritu y mente y cerebro en el fondo, que lo que es la mente, es lo que hace justamente lo que nos compone a nosotros como seres humanos. En esta composición, les quiero, bueno, perdón que me vaya a este tema, pero es importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque la parte que rige los pensamientos, que dijimos que era la mente, no solamente está en el cerebro, sino que proviene de dos fuentes. Los pensamientos pueden provenir de una parte corporal o una parte que se asocia al pasado y al futuro, que se denomina la parte humana, y la parte del ser, que tiene que ver con la parte más espiritual, en la cual eh, eh, está relacionada con el presente. Y esta parte del ser y la parte humana es donde justamente tenemos una especie de dualidad, porque nuestra mente recibe pensamiento de de las dos vertientes, y nosotros estamos en constante decisión o libre albedrío de elegir una u otra. Elegimos pensamientos de presente o elegimos pensamientos de pasado y futuro. Se dice que lo del pasado y futuro está muy asociado al miedo, y por lo tanto el cuerpo es un mecanismo limitado, ¿cierto? Una estructura física limitada que tiene por función solamente eh, hacernos de utilidad como mecanismo de aprendizaje en esta vida. Pero nos hemos identificado tanto con esa parte corporal que también nos hemos identificado en gran medida con el pasado y el futuro, perdiéndonos justamente lo que nos entrega nuestra parte espiritual, que tiene que ver con el presente y tiene que ver con lo que es verdad realmente, lo que podemos vivir en este segundo a segundo. De ahí la importancia de definir esta parte a nuestros pensamientos y desde qué vertiente nosotros estamos decidiendo tomarla. Si desde la paz y el amor o desde el miedo y la sensación de conflicto exterior, que vendría siendo la parte corporal. Por lo tanto, podríamos decir a modo de conclusión respecto a lo que acabamos de ver, de que somos seres que habitamos un cuerpo y utilizamos una mente. Y nuestra mente es nuestra principal herramienta de vivencia en este mundo. La mente nos permite decidir con ese libre albedrío que disponemos en qué tipo de pensamientos vamos a enfocarnos, en pensamientos de amor o en pensamientos de miedo. Y esto es una decisión. Lo que pasa es que por mucho tiempo hemos creído que es algo que se nos da y que la vida en el fondo ocurre y por alguna razón tenemos que aceptarla tal como viene. Pero ya vamos a ver que los pensamientos construyen creencias y las creencias las aceptamos como verdad o no. Y ahí es donde justamente cuando las aceptamos como verdad y nos cerramos a ello, es cuando tenemos una mente en donde no aceptamos otras explicaciones y no aceptamos otras experiencias. Albert Einstein ya decía, el principal cierto científico de la historia de la humanidad, decía, el hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. Es uno de los dichos más importantes de él, y claramente dentro de sus investigaciones siempre encontraba una respuesta que se encontraba más allá de lo que los cálculos matemáticos, científicos, ¿cierto? Y físicos podían entregarle. Así que nos regaló una de esas frases que tenía que ver con que Dios se encuentra en cada puerta. Con esto él quería explicar en el fondo que todos estamos de alguna forma asociados a esa mentalidad, y que esa mentalidad en la cual somos, podemos elegir, como les decía, los pensamientos del cuerpo, los pensamientos del espíritu. Y cuando decidimos elegir los pensamientos del espíritu, podemos conectar a un campo que le llaman el campo cuántico de todas las posibilidades. Esto está más explicado a través de la ciencia con el doctor Joe Dispenza, no sé si lo han podido leer, pero sería interesante que le pudieran dar una oportunidad. Y esa conexión con el campo de todas las posibilidades lo que hace es que nos refuerza que como somos energía, explicábamos recién, esa energía y esa información se conecta con una mente universal, que uno le puede llamar universo, Dios, fuente, ¿cierto? Como le quieras tú llamar, pero estamos todos conectados a esa matriz de sabiduría universal, y a la vez entre nosotros como seres humanos también estamos conectados, formando esa misma unidad. Lo que pasa es que no lo vemos con los ojos porque esto es energía, es información que no se percibe con los ojos del cuerpo. Va más, trasciende los cinco sentidos. Por lo tanto,
Eso intentaba decir justamente Einstein con la diferencia entre materia y la transformación y la explicación hacia la energía. De aquí surge una serie de leyes universales de la vida, que son 7, a través del libro El Kybalión. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de leerlo también, dentro de las cuales destaco los dos principales. El principal es la ley de la mentalidad y la ley de la vibración. La ley de mentalidad se relaciona mucho con la ley de atracción que se anda diciendo por estos lados, ¿cierto? Se ha hablado mucho de esto de la ley de atracción, y que podemos manifestar todo lo que queramos, ¿cierto? Bueno, eso tiene que ver justamente con la ley de la mente. Como somos mente, si lo usamos de acuerdo a lo que nos hace sentir en base a la energía, podemos co-crear o podemos de alguna forma manifestar eso que estamos teniendo en la mente. La otra ley, que es de la vibración, está asociada justamente a las frecuencias de las emociones. Aquí se puede ver el triángulo invertido de colores que tiene que ver con la frecuencia de las emociones. Este es un estudio que hizo el doctor David Hawkins, en donde generó una escala de conciencia, y en esa escala de conciencia se ven todas las frecuencias de cada tipo de emoción. Si se fijan, las frecuencias de menor vibración son las emociones, perdón, valga la redundancia, eh, son las, perdone, que me dio una llamada, son las emociones de baja vibración, que son las que tienen menor frecuencia, y las que están en la parte superior son emociones de mayor vibración. Esas emociones de mayor vibración son las que van asociadas justamente a la mente, que les decía, a la mente que recibe los pensamientos del espíritu. En cambio, el cuerpo recibe los pensamientos más densos. Como el cuerpo es materia, la frecuencia de la materia es densa, y esas emociones se apegan a ese cuerpo. Entonces, esas emociones de baja vibración, que no son malas ni buenas, simplemente lo que pasa es que esas emociones se pueden transmutar cuando hacemos un trabajo con nosotros mismos y las reconocemos, las podemos elevar a una mayor vibración y así sanarlas dentro de nosotros. Eh, Perdonen, estoy apagando el celular que me están llamando. Ok, esas son las dos principales leyes universales. Recordemos qué es lo que éramos como mente. La mente dijimos que era lo que recibía los pensamientos, ¿cierto? Y esta mente se divide en dos. De acuerdo a los psicoanalistas, tenemos aquí el diagrama de, el iceberg, en donde nos muestra que la mente se divide en una mente consciente y una mente inconsciente. La mente consciente corresponde a todo lo que va asociado a la lógica, y es lo que nosotros a nivel racional sabemos de nosotros, a nivel del raciocinio, o sea, del cerebro. Y eso no es más que el 5% de toda nuestra mente. El resto, que es la gran mayoría, el 95%, es la mente inconsciente, y allí se albergan todas nuestras creencias, nuestros pilares de pensamiento, nuestros mayores miedos, ¿cierto? Lo asociado a lo emocional, los pensamientos involuntarios y automáticos, las emociones, la creatividad, la intuición, y también los mecanismos de sobrevivencia que van asociados a la parte del cerebro reptil, los pensamientos instintivos, la impulsividad y la fantasía. En la inconsciencia es donde justamente no tenemos acceso directo, y por lo tanto, si no tenemos acceso directo, hay un 95% de nosotros que no conocemos. Y eso es una gran cantidad. Por eso se dice que cuando queremos hacer un trabajo personal para estar mejor con nosotros, debemos aprender a conocernos más. Y eso significa bajar este nivel de mar, de agua, a haciendo que la parte inconsciente se vaya haciendo cada vez más consciente. Y hay técnicas que te permiten alcanzar este estado de aumentar el estado de conciencia, reconociendo tu parte inconsciente, y ya vamos a ver más adelante cuáles son esas herramientas. Les adelanto que son técnicas meditativas y de respiración consciente. Entonces, también es importante mencionar que como estamos la mayor parte de los días pensando prácticamente lo mismo del día anterior, entonces a través de la ley de la mentalidad que le explicaba, estamos generando las mismas experiencias de vida, y por lo tanto estamos repitiendo la misma historia, porque como nuestra mente proyecta y crea, entonces estamos utilizando
los mismos pensamientos, casi, estamos teniendo la misma cantidad de experiencias y tipo de vida. Por eso el cambio a veces no es tan fácil, porque nuestra lógica nos mantiene enganchados en lo conocido. Porque lo que vemos, creemos que es lo único que hay, y como creemos que es lo único que hay, entonces no lo cuestionamos. Y si no lo cuestionamos, entonces simplemente lo aceptamos y lo seguimos reforzando en nuestras creencias. Es un ciclo vicioso. Entonces, qué importante tener una gestión, una observación, una conciencia de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestro lenguaje y de nuestras acciones. A esto es lo que se le llama el estado energético, y mientras más coherente sea, vamos a poder vivir una vida mucho más amorosa con lo que somos, con quienes somos y con cómo nos relacionamos con los demás. Les vuelvo a recordar que tanto los pensamientos, emociones, lenguaje y acciones crean realidad. Y como crean realidad, entonces tenemos que aprender a cuidarlas, tenemos que aprender a tener un buen lenguaje con nosotros internamente y con los demás, tenemos que ser consecuente entre lo que pensamos y lo que hacemos, y tenemos también que tener una gestión de nuestras emociones, ya que las emociones son lo que vuelve a influir en los pensamientos. Es como que condiciona a los mismos pensamientos y los mantiene siempre presentes, si es que esas emociones no se logran cambiar por otras diferentes. Eh, bueno, agarré un texto bíblico. Yo no soy católico, me considero espiritual, pero de todas maneras sé que en la Biblia hay textos muy poderosos. Por ejemplo, lo que decía el Génesis, decía que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y, y la pregunta es, ¿con qué poder contamos si fuimos creados a imagen y semejanza de Dios? Lo primero que pensamos en un tiempo atrás era que fuimos creados a la imagen física de Él. Pero ya con este nuevo conocimiento nos estamos dando cuenta que la imagen y la semejanza tenía que ver con el poder creador, con el poder manifestador de realidad. Como somos su imagen, entonces podemos co-crear junto con Él una vida. Y eso es realmente lo que estamos haciendo segundo a segundo con nuestras creencias y con nuestros pensamientos. Entonces, ya lo que antes creíamos que era ver para creer, ya estamos aprendiendo de que primero tenemos que creer para ver. Y cuando creemos, también estamos creando. O sea, nuestra mente es una máquina de crear realidad. Y esa mente se compone, le dije en un principio, de pensamientos, se compone de emociones y se compone de esas creencias de pensamientos. Pero lo interesante de esto es que son solamente creencias. Y nosotros hasta el momento la hemos detectado como que si fuera la realidad indiscutible. Y ahí es donde nos perdemos. Cuando nos cerramos a esa posibilidad, nos quedamos solamente en esa área chica y no podemos proyectar más de lo que nosotros mismos tenemos por creencias. Por eso los trabajos de introspección en terapias, en coaching, a lo que a ti te parezca, siempre tiene que ver con cuestionar las creencias, y en base al cuestionar las creencias uno mismo se va dando cuenta que esas creencias son moldeables, son gestionables y son cambiables para algo que sea más amoroso conmigo. Esto lo que decía recién, esto también lo saqué del libro de Joe Dispenza, el doctor Joe Dispenza, Rewired, que también es una serie, en donde les explicaba recién cómo es el funcionamiento de nuestros pensamientos y cómo influyen finalmente en las emociones. Entonces, explicándolo brevemente, tenemos pensamientos que nacen de una creencia, ¿ok? Esos pensamientos conducen a elecciones en la vida, cualquier elección. Por ejemplo, tomo el auto y salgo a manejar, saco a mi perro a pasear, etcétera. Cualquier cosa que tú lo tomes como una elección. Esas elecciones nos llevan a comportamientos, que son en sí lo que hacemos después de elegir, ¿cierto? Y los comportamientos crean experiencias. Por lo tanto, cuando realizamos ese comportamiento, a partir de la elección, generamos una experiencia. Y la experiencia es la que me genera y me produce la emoción. Lo interesante aquí es que esa emoción vuelve a influir en los mismos pensamientos. Entonces se cierra el círculo, se cierra el ciclo, y si yo no genero
Si siempre estoy generando todos los días los mismos comportamientos y las mismas experiencias, voy a generar las mismas emociones y esas emociones van a generar las mismas creencias o pensamientos. Y lo interesante también es que tanto los pensamientos como las emociones y la acción definen nuestra personalidad. Y eso está ligada directamente a nuestra vida y nuestra realidad. Por lo tanto, si se fijan, aquí en este desglose que se hace aquí, podemos ver cómo podemos cambiar una realidad si realmente estamos disconformes y algo de aquí, por ejemplo, tenemos algún comportamiento compulsivo que me genera alguna adicción, ¿cómo lo podemos cambiar realmente? Y esto se hace yendo al inconsciente a ayudar a cambiar estos pensamientos asociados a las creencias. Porque la creencia es la causa y los efectos son lo que nosotros experimentamos en la vida, es lo que nos toca compartir y convivir en este mundo. No puedo cambiar un efecto por otro efecto, tengo que cambiar la causa. Y les recuerdo que la causa es la creencia o el pensamiento asociado a ello. Eso es la importancia. Esta imagen me parece sumamente descriptiva de cómo nosotros proyectamos. Si se fijan, hay como una especie ahí de rollo de película antigua, ¿cierto? Que está conectada al ojo y hacia atrás lleva un cablecito. Entonces, esto es lo que nosotros hacemos. Tenemos ese cablecito conectado a las creencias y las creencias que vienen de la mente se reproducen como una película y se proyectan por el ojo hacia afuera. Entonces, todo lo que nosotros vemos hacia afuera viene de esas creencias y a la vez, como está proyectado y nosotros no hemos creído que somos este cuerpo y no lo hemos negado en absoluto, entonces todo lo que vemos a la vez lo interpretamos como cierto. Entonces la información viene de vuelta y vuelves a la mente y confirmas que lo que estás viendo es la misma creencia. Entonces, estás proyectando tu creencia y a la vez estás validando a través de lo que ves esa misma creencia. Y para salir de esa visión, primero tenemos que identificar que funciona así, entender que funciona así y después ir al inconsciente a cambiar la creencia. Porque, como te digo, no puedo cambiar nada allá afuera realmente que me vaya a cambiar la creencia. Porque la creencia no parte afuera, no parte en la proyección, sino que parte en los pensamientos. De ahí la importancia de tener una salud mental controlada y gestionada. Y bueno, respecto al tema de la realidad, que mucha gente dice, ok, yo veo la realidad. Sí, vemos la realidad, pero la vemos con filtros. O sea, en sí la realidad es neutra y los filtros vendrían siendo nuestras creencias, que serían los anteojos. Nosotros vemos la vida de acuerdo a nuestras creencias. Como en el dibujo anterior, la creencia es la que proyecta la vida y vendría siendo como nuestros antefaces, nuestros anteojos, que nos muestran lo mismo que creemos y por lo tanto lo vemos y lo retroalimentamos. Pero en sí, esos filtros, detrás de esos filtros la realidad es neutra. No hay ninguna etiqueta, no hay ningún juicio detrás de eso. Lo que pasa es que nosotros lo hemos construido. Y ahí es donde tenemos que poner nuestra cuota de responsabilidad y sinceridad y vulnerabilidad también para decirnos que eso que he creído es mi realidad. Pero no es la realidad de todos, claramente, sino que son mis filtros los que hacen que yo vea la vida así. No sé si se recuerdan este hermoso libro que se llama El Principito, donde decía, no se ve bien sino con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. Y eso también va muy relacionado con esto que estamos hablando respecto a cuando nos perdemos en la vista, cuando nos perdemos en lo que los ojos del cuerpo te muestran, es justamente donde nos confundimos y mantenemos a una mente un poco demente, ¿sí? Entramos en un estado de demencia, ¿por qué? Porque no nos estamos relacionando con lo que realmente somos, sino que nos estamos relacionando con nuestras creencias. Pero lo importante es que nosotros no somos nuestras creencias. Las podemos usar, pero no somos. ¿Ok? Ni tampoco somos nuestras emociones. Las emociones son un medio para nosotros vernos a nosotros mismos, pero no nos definen por lo que somos realmente. Entonces, para ello también es importante definir dos observadores. Hay un personaje que se llama ego, que está relacionado con lo corporal,
que está relacionado con la personalidad que hemos construido en esta vida, que en este caso, por ejemplo, mi personalidad se llama Pablo, y por otro lado están los pensamientos del ser o de la esencia, que no tiene nombre, sino que es como esa conciencia o esa mentalidad en la unidad, en donde estamos todos conectados. Entonces, ya decía que cuando nos enfocábamos al cuerpo, estábamos identificados con nuestros pensamientos y emociones y asumíamos una identidad. Además, estábamos enfocados en el pasado y en el futuro. Vivíamos en una sensación de carencia porque estábamos en constante comparación con los demás. Y al compararnos con los demás, ya sabemos que no somos separación, sino que estamos en la misma unidad. A la otra persona que yo estoy viendo me está reflejando una parte mía, de acuerdo al método de proyección que le expliqué más atrás. Entonces, me está proyectando una parte mía, pero cuando me identifico con la personalidad, yo me siento carente porque me comparo, porque me creo estar separado, porque quiero controlarlo todo, porque creo tener un control sobre los demás. Eso provoca una defensión, o sea, me defiendo constantemente por temor, estoy en constante defensiva y por lo tanto en constante ataque hacia el demás porque todavía me siento separado de los demás. Se resiste y se culpabiliza. Y esas son otras estrategias de resistencia y culpabilidad que te hacen quedarte cada vez más pegado en ese estado, en esos pensamientos de la personalidad o del cuerpo. En cambio, los pensamientos, cuando tú decides recibirlos desde tu ser o de tu esencia, que están en el momento presente, ya recordemos el tema de la presencia, va asociado al momento de la atención plena, tú observas tus pensamientos sin etiquetarlos, te relacionas con tu esencia y pureza, generas un enfoque desde el presente, permaneces satisfecho, sientes la abundancia, reconoces la unidad y la conexión, fluyes a pesar de los miedos. No quiere decir que los miedos no existan, sino que ya no les das energía a los miedos, porque el enfoque ya es otro. El ser se entrega y acepta, o sea, se acepta tal como es, en lo que le gusta y tanto como lo que no le gusta. Y asume una propiedad responsabilidad, o sea, no se siente culpable, sino que se responsabiliza en base a que, como sabe que el método de proyección de la realidad es responsabilidad de cada uno, entonces cada vez que yo experimento una experiencia que no me gustó, entonces la observo, digo, ok, ¿qué parte de mí quiso crear esa experiencia? Y la toma como lección para aprender y volver a cambiarla a futuro. Transmutar esa energía de baja vibración a energía de alta vibración. Por ahí también en la Biblia se dice que en el amor no hay temor. Entonces no puede convivir el amor con el temor. A lo que le hemos llamado muchas veces acá en este mundo amor, muchas veces es un amor condicionado, es un amor con manipulación, un amor siempre que espera algo a cambio, pero con esta visión del espíritu y del cuerpo, esta dualidad mental, no podemos mezclar las dos cosas, por lo tanto cuando hay manipulación y hay algo que uno espera para dar amor, entonces no es realmente amor, sino que quiero conseguir algo a cambio del amor, y eso es miedo. Miedo a mí puede ser miedo a mil cosas. No nos vamos a entrar en detalles, pero cada uno podrá ver en caso particular. Entonces, podemos tomar cualquiera de las dos pastillas. O nos mantenemos en la realidad que va asociada al amor, va asociada al ser, va asociada al estado de presencia, o podemos seguir tomando la ilusión del futuro y del pasado, del miedo, de la sensación de estar siempre en estado defensivo y de ataque, que todos me van a hacer daño, que ocurren mil cosas y soy víctima de lo que me ocurre, y eso sigue siendo un estado de ilusión. Es nuestra decisión en cada segundo de nuestra vida qué pastilla nos tomamos. Y eso tenemos que poco a poco ir haciéndonos conscientes de que estamos tomando esa decisión. Entonces, lo que es el ego, que decía que es asociada a la personalidad del miedo, lo que hace es que genera emociones de baja vibración, se relaciona con la materia, está en una constante distracción para poder justamente no reconocer su parte divina, no reconocer su parte del presente. Para eso realiza zonas de confort o donde rutina en donde se cuenta creencias que cuando dice que cuando yo consiga esto en la vida, este cargo, esta casa, este auto, esta pareja, este viaje, etcétera, ahí voy a ser feliz.
Pero eso es una ilusión, porque cuando tú consigues eso, generalmente tienes miedo a perderlo. Por lo tanto, como estás vibrando en miedo, y de acuerdo a la ley de la mentalidad o de atracción, estás generando más miedo porque estás viviendo desde el miedo. Entonces, aquí justamente lo importante es hacernos conscientes de esto, no sentirnos culpables por esto, porque todos hemos vivido en este conocimiento que el mundo nos contó, pero ya tenemos esta nueva visión justamente de que el ego no es más que ese constructo mental que nos separa de nuestra parte divina. Ahí uno de los principales y más importantes escritores y filósofos chilenos, que se llama Alejandro Jodorowsky, decía: el ego es la individualidad artificial creada por la familia y la sociedad, que se ha transformado en una jaula mental. Porque, como les decía, salir de ahí, salir de lo que veo que me confirma lo que creo y sigo creando lo mismo que creo, entonces salir de ahí con los mismos métodos que hemos vivido día a día no va a ser posible. Necesitamos siempre una ayuda o meternos en nuestro estado de conciencia hacia nuestro inconsciente. Recuerden, entrar en ese 95% que no conocemos y que los mantenemos ahí dormidos por comodidad. Entonces, qué importante es conocernos a nosotros mismos. Y esto ya lo decía uno de los principales filósofos, imagínense, 400 años antes de Cristo, que Sócrates nos decía: conócete a ti mismo. Y esa palabra tan pequeña, que son cuatro palabras, una oración cortita, tanto que significa. Lo que pasa es que estamos tan distraídos y tan compenetrados en nuestras rutinas que no nos hacemos espacio para conocernos. Creemos que esto tema del autoconocimiento, que me van a vender la pomada, ¿cierto? Como decimos acá en Chile, que me quieren sacar plata. Y tampoco muchas veces no queremos ir al psicólogo porque creemos que es para gente que está como demente, que está loca. Y no, o sea, todo este tema de las terapias es sumamente importante porque necesitamos siempre a alguien que nos ayude a cambiar las preguntas de esas creencias internas que tenemos. Por nosotros mismos es muy difícil hacerlo porque, como les decía, esa mente que está gobernada por el ego se va a autorresponder. Entonces ya tiene la respuesta a las preguntas que la quieren sacar de un estado de comodidad. Entonces, por eso es importante siempre buscar ayuda o por lo menos interesarse por estos temas para ver cómo nos puede ayudar a estar mejor con nosotros mismos y también con nuestra relación día a día con los demás y sobre todo con el trabajo, que es donde justamente pasamos gran parte de nuestro día. Este conocerse a uno mismo requiere no solamente conocer la parte bonita, o sea, no quiere reconocer la parte solamente que dice: ay, que yo soy bondadoso, que yo soy honesto, que soy buena persona. No, también la parte que a veces quiero ocultar y esconder debajo de la alfombra, que son las sombras, lo que se le llama las sombras, que es donde tengo algunos sentimientos que atentan contra mí y contra los demás. Y en la medida que más los esconda, menos los voy a reconocer. Y si no los reconozco, no los puedo cambiar ni transmutar a energía de mayor vibración. Entonces, por eso les decía lo importante que es consultar a algún especialista, a algún terapeuta, un coach que te ayude a ver esto, pero no porque tú estés erróneo, sino porque nuestra personalidad se relaciona desde esta dualidad, de estas emociones de alta vibración y estas emociones de baja vibración. No me gusta decirle ni bueno ni malo porque si le digo malo la estoy etiquetando y en sí no es malo porque es una oportunidad de mejora y las oportunidades de mejora al cerebro le ayudan más que decir que es algo malo. El psicólogo Carl Jung también decía: lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y tenía que ver justamente con el slide anterior, en donde si tú niegas tu parte oscura o tus emociones de baja vibración, lo que estás haciendo es solamente la estás ocultando debajo de la alfombra, pero te está prohibiendo tener un trabajo contigo para llevarlas a esa parte de la alta vibración, de emociones de alta vibración, y además si tú las escondes debajo de la alfombra, nunca te vas a aceptar completamente. Y ya vimos más atrás lo importante que es conocerse completamente, que si tú no te conoces completamente, difícilmente vas a poder ingresar en ese estado de presencia y quererte tal como eres, y vas a estar en constante búsqueda exterior para llenar
ese vacío que intentas ocultar. Los vas a querer llenar con personas, con situaciones, con actividades, que en sí las personas, las cosas y las actividades no son malas en sí, pero cuando le damos el significado de que me vengan a suplantar algo que yo he ocultado o que quiero no tener, entonces me estoy haciendo adicto y me estoy apegando a lo exterior. Y cuando me apego a lo exterior, vivo en constante miedo porque si eso exterior se me va, voy a sufrir enormemente. Eso exterior puede ser una familia, una pareja, una cosa, un auto, como les decía, un viaje, etcétera, un trabajo. Entonces, qué importante empezar a desapegarnos, pero siempre haciendo un trabajo de reconocimiento con nosotros mismos y estar en un estado de felicidad conmigo mismo, como ser humano completo, con esas luces y con esas sombras. Y para ello, esta vida, esta experiencia de vida es sumamente hermosa. ¿Por qué? Porque la vida está justamente ante nuestros ojos para reflejarnos todo lo que tenemos internamente. Funciona como un espejo la vida. Y la vida como un espejo lo que hace es que justamente nos dé las alertas en donde estoy viendo pérdida de paz afuera, en otros, entonces tengo que ser lo suficientemente eh, sincero conmigo para decir, ok, eso es mío, no es del otro, yo lo estoy sintiendo que es del otro, pero es mío y yo tengo que trabajarlo. Entonces la vida te pone todos esos espejos, te pone todas esas experiencias para que tú vayas poco a poco reconociéndote en los otros. Esto es lo que llama justamente el Nuevo Testamento de la Biblia de Jesús, ver en el otro al Cristo. Cuando tú ves al otro en el Cristo, te estás viendo a ti mismo y la oportunidad de ver al otro como un inocente que simplemente te está haciendo como un despejo a ti mismo para que tú te puedas reflejar en él. ¿Ok? Y en esa proyección tenemos que entender que todas las relaciones no están justamente para darnos felicidad, sino que están para mostrarnos tal como somos. O sea, nos muestra un nivel de conciencia mayor cuando lo interpretamos así, pero vuelvo a insistir, como nos hemos apegado tanto a la forma y al cuerpo, creemos que todo lo que está externamente tiene que hacerme feliz y si no, me siento morir. Entonces les decía que la vida nos presenta repetición de experiencias, relaciones espejo, situaciones dolorosas muchas veces, sí, porque detrás del dolor está el aprendizaje. Y la vida lo único que quiere es que nosotros seamos conscientes, vulnerables y auténticos con nosotros para dar nuestros dones a nosotros y a los demás. Y esto es lo que define nuestras vidas. Es como una representación gráfica. Siempre estamos en un vaivén de emociones, felicidad, tristeza, sufrimiento, felicidad. Y esto justamente es lo que hace que entendamos de que las emociones no son lineales, sino que son cíclicas. Cada cierto tiempo vienen emociones que no nos gustan y tenemos que aprovecharlas para ver cómo podemos con esas emociones ver oportunidades de reconocimiento, qué me está queriendo mostrar esa emoción que yo he querido proyectar y con qué finalidad. Finalmente, la pregunta sería, en base a todo lo que hemos visto, todo lo que hemos aprendido el día de hoy, ¿podemos gestionar nuestros pensamientos y nuestras emociones? Aquí, por ejemplo, Eckhart Tolle decía, una de las principales tareas que tenemos que hacer para gestionar nuestros pensamientos y emociones es reconocer de que no somos nuestros pensamientos, emociones, ni percepciones, ni experiencias. Dice, nosotros somos el contenido de la misma vida, somos el espacio en el que ocurren todas las cosas, en la conciencia, en el ahora, en el yo soy. Y la enfermedad, dice Eckhart Tolle, que es que yo me he creído mi mente. Por lo tanto, el instrumento que es la mente se ha apoderado de mí y no lo estoy usando como una herramienta, sino que me he vendido a un programa. Me he vendido a un programa automatizado de pensamientos que en donde no lo he cuestionado. Y como no lo he cuestionado, los repito día a día y no salgo de ese ciclo porque estoy preocupado simplemente de hacer, estoy preocupado de la rutina y de conseguir cosas y esperando que el viaje, la pareja y lo que compro me va a dar felicidad, pero no va a ser así porque vas a seguir vibrando en miedo cuando ya lo tengas. Y nuevamente, cuando vibro en miedo, genero más experiencias de miedo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aparte de esto de aprender a identificarnos, desidentificarnos de los pensamientos y emociones, hay muchas cosas que podemos hacer. Primero que todo,
practicar la gratitud. Practicar la gratitud de todo lo que somos, de todo lo que tenemos, tanto en luces y en sombras, y empezar a observarnos día a día un poco más. Reconocer que mi hermano, que la persona que tengo al lado, mi colega, mi amigo, la persona de la calle, mi familia, todos son solamente reflejos de nosotros. Por lo tanto, somos la unidad. Para ello es necesario aprender a observarnos, generar espacios de observación diaria, de meditación, de introspección, en donde podamos incluso escribir lo que sentimos y lo que pensamos. Hay algunas técnicas ahí que les puedo explicar después, no alcanzamos en esta presentación, que tienen que ver con que al escribirlas tú te das cuenta de cosas que la mente pasa por alto muchas veces, y al escribirlas tú después las puedes reestudiar y puedes hacer un ejercicio de cambiar esas creencias, de esos pensamientos y emociones. Están, por ejemplo, también algo tan sencillo como empezar a quitarle expectativas a tu vida, porque la resta entre realidad y expectativas te va a dar la felicidad. Entonces, la medida que tú tengas expectativas muy altas, con esto uno no quiere decir que se resigne a ser un mediocre, esto no tiene nada que ver con eso. Simplemente es aprender a vivir y aceptarme tal como soy en el momento presente. Y que puedo cambiar, sí, pero tengo que primero aceptarme tal como soy ahora, con lo que tengo, porque difícilmente cuando tenga todo lo que quiero, difícilmente no voy a haber aprendido a aceptarme tal como soy, incluso con todo eso, con todo eso que voy a conseguir. Lo más probable es que tampoco sea agradecido y quiera seguir teniendo nuevas expectativas, y así me propago en el tiempo sin poder disfrutar el momento presente. El Ho'oponopono es una técnica maravillosa que nos ayuda a repetir las palabras lo siento, perdón, gracias, te amo, con cada persona que se te atraviesa en la vida. Y cada vez que tú lo practiques, lo que estás haciendo es que estás expresando a través de tus palabras, te estás volviendo a escuchar, y esas palabras van al cerebro, a las creencias, y las modifica. Son como una especie de mantras. Así que también es una gran herramienta, el Ho'oponopono. Están los diferentes tipos de terapias, terapias tradicionales, terapias holísticas, terapias alternativas, está el coaching, ¿cierto? La PNL, está la psicoterapia espiritual, está todo lo que tiene que ver con el ingreso al inconsciente, con hipnosis. Hay muchas terapias en las cuales uno puede ayudarse para reconocerse mejor y tener esta mejor calidad de vida mental. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con la meditación y el yoga, que también el yoga te permite como actividad y como herramienta y tecnología, te permite tener una alineación mente, cuerpo y alma. Y eso te permite tomar mejores decisiones y estar más alineados con todo tu ser, con toda tu mente. Y por supuesto, las actividades que son pasiones tuyas, por ejemplo, el pintar, el tocar algún instrumento, estar en la cocina cocinando. Cuando tú los haces desde un estado de presencia, de una atención plena, lo que estás haciendo, estás conectando con tu esencia y estás permitiendo esos pensamientos divinos o pensamientos de tu parte espiritual llegar a ti, los cuales te ayuda a aprender y a aceptar esa intuición en la cual todos estamos. Así que importante también reconocer cuáles son esos dones que podemos seguir construyendo día a día. Y bueno, y por último, ya terminando, porque creo que ya estamos dentro de la hora, algunos beneficios de la meditación o la atención plena. Es importante destacar la diferencia entre meditación y atención plena. La atención plena tiene que ver con el mindfulness. La meditación es una herramienta en el fondo para ingresar al inconsciente y conocerte mejor. Aparte de reducir los niveles de ansiedad, los riesgos de salud, descansar mejor, aumentar la creatividad, calmar la paz y generar mayor equilibrio, eliminar los pensamientos repetitivos, mayor energía para tus actividades, menos estrés y mayor bienestar. En cambio, el mindfulness tiene que ver con la atención plena, que les decía, se relaciona con los ejercicios de aquí, que tienen que ver con las actividades y que no necesariamente tiene que ser una meditación. Efectivamente, la meditación también te ayuda a tener atención plena, pero no es lo único. Así que si tú te relacionas más con lo anterior, también te puede servir mucho para estar en atención plena, o sea, en el momento presente. Y por último, solamente transmitirle el mensaje que en base a todo lo que hemos hablado, al final, cuando tú logras ver esto desde el estado de presencia
y a empezar a vivir gran parte de tu día más desde el estado de presencia, te das cuenta que todo es perfecto y que todas las situaciones que tú has proyectado, que has tenido responsabilidad en tu vida, están para enseñarte algo y no están ni para joderte la vida, ni para que tú te sientas víctima, ni que te sientas peor que otros, ni para que te sigas comparando, sino para que te sigas conociendo, porque al final el camino de la vida no es para conseguir cosas, sino que es para volver a conocerme tal como soy, como ese ser hijo de ese creador, de ese Dios y de ese universo.